Hola, Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Vamos a aprovechar para darle gracias a todos, señores, por sus comentarios. Tauro, aquí con este as de oro, me está indicando, me está anunciando la llegada para muchos de ustedes de noticias sobre riqueza, sobre dinero. Aquí hay una ganancia que va a estar llegando a sus vidas de pronto, sin que ustedes se hayan esforzado por esto. Esto puede ser un nuevo empleo que te va a traer muchísimos dividendos, que te va a traer mucho dinero. Puede ser algún tipo de regalo, algún tipo de beneficio, un bono que quizás no esperabas, alguna inversión que de pronto se te dio tipo suerte. Pero definitivamente esto te va a estar trayendo a muchos de ustedes felicidad, les va a estar trayendo satisfacción y por supuesto esto va a estar generando dinero. Sea un nuevo empleo, sea una oportunidad de ascenso, sea algún tipo de regalo de beneficios, les trae dinero, señores. Y por supuesto, acá hay un sueño para muchos de ustedes que van a estar cumpliendo. Aquí hay un sueño que se les va a estar haciendo realidad. Este 9 de copas me habla de sueños cumplidos, de deseos hechos realidad. Me habla también de felicidad, de logros, de que ustedes van a estar consiguiendo algo que querían muchísimo. Acá lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque cuando le lleguen estos recursos, cuando le llegue este dinero, ustedes van a poder estar comenzando algo diferente. ¿Por qué le digo que este sueño tiene que ver con comenzar algo? Porque acá el as de bastos me dice que van a estar iniciando algo. Aquí viene una nueva oportunidad de un inicio de un proyecto, de una empresa. Acá puede ser que este nuevo empleo es un empleo que ustedes hayan querido muchísimo y definitivamente se les va a estar dando. Si es un empleo lo que ustedes querían, lo van a estar comenzando acá. Si es un negocio, lo van a estar haciendo. Si es algo nuevo, si es vivir quizás en una casa nueva, pues también lo van a estar haciendo. Esto es un nuevo proyecto, un nuevo comienzo, un nuevo inicio para muchos de ustedes. Esta es la creación, sobre todo, de alguna empresa, algún proyecto, de algún negocio. Quizás si ya tienes una empresa, es como una expansión, como algo nuevo que van a estar haciendo, ¿ok? También esto se puede referir a algo que ustedes querían estudiar, pero quizás no tenían los recursos económicos para hacerlo. El dinero te va a estar llegando, quizás no te llegue dinero como tal en efectivo, pero puede ser que te aprueben una beca, que te la aprueben, que te digan, ok, no vas a tener que pagarlo y vas a poder entrar en esa beca. Definitivamente, aquí ustedes van a ver sus sueños hechos realidad. Y es algo que inicia, es algo que comienza. Es algo que les va a traer muchísima expansión. Esto es algo en lo que ustedes van a poder expandirse. Tiene un componente de crecimiento económico bastante fuerte. Y aquí no es solo, señores, algo que comienza, algo que ustedes van a estar comenzando, sino que también van a tener la energía necesaria para ponerlo en marcha. No es algo que ustedes van a comenzar y van a decir, lo empiezo la semana que viene. Lo empiezo el próximo mes. Lo empecé ahora, pero el próximo trámite lo hago dentro de 15 días. Y no. Esto es algo que ustedes van a tener la fuerza y van a tener el fuego para continuarlo, para seguir haciéndolo. Vamos a ver, Tauro, que viene acá con el 5 de copas para ustedes. Vamos para ver con el 5 de copas. Tauro, por lo que estoy viendo con este 5 de copas, se ve que ustedes van a tener que invertir dinero. No todo su capital, pero sí una parte de su dinero. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando me sale este 5 de copas detrás precisamente de un as de oro, aquí me está indicando de que este dinero que a ustedes les llega para cumplir este sueño, para comenzar esto, van a tener que invertir una parte de él. No es todo tu capital, no va a ser todo, por supuesto, pero sí una buena parte. Quizás muchos de ustedes lo pueden estar viendo como un gasto, como una pérdida, pero señores, no lo vean como gasto ni como pérdida. Esto simplemente es una inversión para conseguir lo que ustedes quieren, para lograr sus objetivos. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado con este 7 de espadas. Acá puede haber una persona que esté llegando a la vida de ustedes
que llegue junto con este quizás contrato que van a estar firmando con este inicio que van a hacer. Y aquí posiblemente exista alguien que trate de engañarlos, alguien que quizás es muy habilidoso y trate de robarle información o directamente dinero, pero quizás no dinero como tal de que te voy a robar esta cantidad, no. Alguien que quizás ustedes firmen un contrato de inicio de una empresa y traten quizás de estafarlo de alguna forma indirectamente. Esto puede referirse a que cuando ustedes quizás quieran comenzar algún negocio, pidan un préstamo, por ejemplo, al banco o pidan un préstamo privado y simplemente te quieren poner intereses abusivos o más intereses de lo que son. O simplemente cuando uno, por ejemplo, va a comprar un auto, una casa o un bien inmueble que podría hacer esto, te digan, mira, esto cuesta, no sé, $300 y después se te aparezcan con que no vas a pagar 300, vas a estar pagando 400, 700, muchísimo más dinero de lo que inicialmente tenías que pagar. Por eso todos los contratos que ustedes hagan aquí tienen que revisarlos muy bien. No supongan, simplemente pidan aclaraciones, firmen documentos en su idioma, en lo que no entiendan. Pidan aclaraciones y si no los convence, si no les conviene, váyanse de ahí y firmen en otra parte, pero en ese lugar no lo hagan y no compren lo que iban a comprar, ¿ok? Así que tienen que tener mucho cuidado con esta persona o esta institución o alguien que posiblemente pueda tratar de estafarlos, de engañarlos, ¿ok? Como siempre les digo, esto no es que los vayan a estafar, no es que los vayan a engañar así directamente. La energía está, hay una persona que evidentemente va a tratar de hacerlo. Ahora que ustedes se dejen engañar o no, ya eso es una elección de ustedes. Ya ahí sí, como decía alguien, incluso cuando me engañan, yo tengo la culpa. ¿Por qué tienes la culpa? Cuando incluso te engañan porque tú confiaste en la persona que no era la indicada, porque tú no averiguaste, porque tú te pusiste a suponer y porque literalmente te dejaste engañar. Así que aquí está la advertencia, tengan cuidado, no se dejen estafar, no supongan, averigüen que van a tener dinero para gastarlo, van a tener bastante dinero para gastarlo, pero ojo con personas abusivas que podrían estar llegando. La buena parte de esto es la reina de oros y la reina de oros me está indicando de que aquí va a haber una energía de estabilidad económica y de prosperidad. La reina de oros también me indica que no solamente ustedes van a tener la energía de recibir este dinero, de tener este dinero y de administrarlo correctamente, sino también que van a tener la energía suficiente para hacerlo crecer. Aquí ustedes van a poder manejarlo perfectamente bien. También esta carta podría estarme diciendo no necesariamente que existe alguien alrededor de ustedes que los quiera robar o estafar. Esto también me podría estar hablando de que ustedes hagan silencio, de que no le cuenten a nadie lo que está pasando, de que no le cuenten a nadie esto que recibieron, este beneficio, este dinero, esta buena fortuna, esto que van a estar creando, si es un negocio, si es una amplitud de negocio que tienes o si es un nuevo empleo, no lo cuentes a nadie. Solamente a las personas que es necesario que lo sepan, quizás tu familia cercana, pero no amigos, no familiares lejanos, no desconocidos, no personas que no tienen nada que ver con esto. Señores, protéjanse y una forma de que no los estafen, una forma de que no le hagan quizás algo negativo es manteniendo silencio, manteniendo las cosas lo más calmadas posible. Muchas personas lamentablemente cuando reciben a veces la lotería, por ejemplo, se ponen y lo publican en todas las redes sociales. No, señores, no hagan eso. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a la carta del sol. Vamos para allá. Con la carta del sol. Acá Tauro, con esta carta del 10 de espadas, algo va a estar llegando al final. Aquí hay algo que se acaba, hay algo que termina, hay algo que por fin para ustedes se va a estar acabando. ¿Y por qué le digo que por fin para ustedes se va a estar acabando? Porque aquí viene el paje de espadas. El paje de espadas me está indicando de que aquí se acaba un periodo en el que a ustedes se lo estaban espiando, en el que a ustedes lo estaban vigilando. Tiene muchísima relación con este 7 de espadas que me había salido acá. Acá se ve que hay una persona
que no los quiere bien, una persona que posiblemente esté pendiente de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que ustedes dicen, de todo lo que ustedes logran. Y esta persona, al final de la historia, ustedes los van a estar descubriendo, van a estar conociendo quién es, literalmente los van a desenmascarar. Y esa persona como que ya no va a poder estar más pendiente de ustedes. Es como que le corten el agua y la luz. Ya no vas a poder fijarte más en lo que yo hago porque no te voy a dar acceso a mi vida. Es lo que me están diciendo estas cartas, porque precisamente acá viene la carta del sol. Y la carta del sol me está indicando de que aquí esta traición por parte de esta persona va a estar saliendo a la luz. Aquí lo que sale a la luz es una traición, es una persona que está pendiente de ustedes y es una persona que los quería quizás de alguna forma dañar, porque ese espionaje que estaban haciendo con ustedes evidentemente no era para bien. Y por supuesto, este final ustedes lo van a estar celebrando. Aquí hay algo que ustedes van a conseguir, que es desenmascarar quizás a esta persona o salirse de una situación bastante negativa. Así que aquí todo sale a la luz, todo se aclara, la verdad brilla y definitivamente ustedes van a estar consiguiendo lo que querían y van a estar celebrando, señores. Hay celebraciones y logros porque por fin vas a salirte de esta situación que es bastante incómoda. Vamos a ver, Tauro, algo nuevo, algo diferente o una confirmación con este oráculo de Keeper sobre la lectura. Vamos para allá. Algo que ustedes necesiten estar conociendo. Vamos a ver, Tauro. Aquí no me llega. Ya. Solución completa. Ahora me están indicando de que hay algo que está mal con una persona mayor, una mujer mayor sobre todo, y esto está relacionado con tu trabajo, con tu negocio o con lo que tú haces para ganarte la vida. Puede ser que tú seas esta persona mayor, esta mujer mayor, o puede ser que esto tenga mucho que ver con una persona mayor, con una jefa, con una madre, con alguien que te está perjudicando en tu economía. No necesariamente tiene que ser un familiar cercano, pero definitivamente esto los está afectando a ustedes. Tiene que ver, por supuesto, con tu trabajo. Puede ser alguien de tu trabajo, alguna compañera de trabajo. Precisamente, este paje de espadas y este 7 de espadas puede ser relacionado con una mujer, ¿ok? Así que definitivamente tiene que ver con tu trabajo, con lo que haces para ganarte la vida. Pero como decía acá esta carta del sol, que vas a obtener logros, triunfos, victorias, que las cosas se van a estar aclarando. Acá esta carta del mejoramiento de pronto pues me está indicando que esto definitivamente se va a estar resolviendo, y esto que estaba mal, esto que estaba en negativo, que tiene que ver con tu trabajo, definitivamente se resuelve y se mejora para ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles. Pues para Tauro, oráculo de los ángeles. Sale la carta de crecimiento. Te dicen que estás experimentando un crecimiento y expansión en todas las áreas de tu vida, que estás en el camino correcto, que camines hacia adelante para lograr todos tus éxitos. Así que, Tauro, simplemente déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Aquí tienes, espérate, el as de oros. El as de oro que está por aquí, también estaba el sol, maravilloso sol, que también anda por acá, y me voy a quedar con el as de oro. Yo recibo toda la prosperidad económica que llega a mi vida. Yo recibo toda la prosperidad económica que llega a mi vida. Tauro, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.